Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de... UADE, la universidad argentina que te forma para triunfar en el mundo, con laboratorios, tecnología y prácticas que te impulsan al mercado laboral, viajes de estudio a las principales ciudades del mundo. Vos elegís dónde, cuándo y cómo estudiar. Construí tu futuro en UADE, una gran universidad. ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo. En Cómo salir del pozo, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. El Bitcoin y las criptomonedas en general están de fiesta tras el triunfo electoral de Donald Trump en Estados Unidos. Los grandes empresarios que promueven las criptomonedas, empezando por Elon Musk, le apostaron fuerte a Trump, esperando que permita un ambiente regulatorio mucho más laxo para la industria de las criptomonedas y le dé mucho más legitimidad. De hecho, el Bitcoin se disparó en más de un 30% en los primeros 10 días tras la victoria electoral de Trump y en más de un 100% desde principios de año. Y bueno, ante estas ganancias, mucha gente está comprando Bitcoins y otras criptomonedas por primera vez. Entonces, la gran pregunta es, ¿hay que comprar Bitcoins y otras criptomonedas? ¿Con el triunfo electoral de Trump se va a convertir todo esto en una moneda o en unas monedas mucho más seguras? ¿O esto es un globo que se va a pinchar en cualquier momento, como ya pasó varias veces antes? Hoy vamos a tener con nosotros al Premio Nobel de Economía Eric Maskin, que ha sido un conocido crítico del Bitcoin y de las criptomonedas en general. Le vamos a preguntar si sigue pensando que las criptomonedas son un peligro para los países y para los inversionistas, o si por el contrario, ahora con el triunfo de Trump y el posible apoyo del gobierno de Estados Unidos a estas monedas, van a tener más legitimidad y seguridad y menos volatilidad. Y después, para escuchar la otra campana, vamos a tener a dos empresarios de la industria de las criptomonedas que obviamente tienen una visión más positiva de estas monedas virtuales. Empecemos con el Premio Nobel de Economía y profesor de la Universidad de Harvard, Eric Maskin. Vamos a la entrevista. Profesor Maskin, gracias por estar con nosotros. Profesor, bueno, como recién decíamos, usted ha sido descrito como un escéptico de las criptomonedas o un crítico de las criptomonedas. ¿Ha cambiado de opinión desde que el Bitcoin subió más de un 30% desde la elección de Trump y más de un 130% en los últimos 12 meses? ¿O sigue pensando lo mismo que antes, que son algo muy peligroso? Sí, creo que lo son. Y de hecho, la volatilidad que han mostrado en las últimas semanas y meses, creo que subraya por qué creo que las criptomonedas son tan peligrosas. En la mayoría de los casos queremos cierta previsibilidad en cómo se comportará el precio de nuestros activos a lo largo del tiempo. Pero con las criptomonedas el precio es totalmente incierto. Sube un montón, baja un montón. Está muy lejos de ser una inversión segura. Vayamos a los motivos de sus dudas sobre estas criptomonedas. Antes de entrar en el tema de los inversionistas personales, individuales, hablemos de los países. Usted dice que las criptomonedas son perjudiciales porque le quitan a los países la capacidad de luchar contra las recesiones. Explíquenos un poco, por favor, cómo es eso. Una mejora importante que introdujeron los gobiernos en el siglo XX con la creación de los bancos centrales fue la capacidad de modificar la oferta monetaria según las condiciones económicas del momento. La idea es que en una recesión,
Cuando la gente no tiene suficiente dinero, el Banco Central puede aumentar la oferta monetaria y aumentar la liquidez para que los consumidores tengan más dinero para gastar, para que las empresas tengan más dinero para invertir y al crear dinero adicional para que la economía pueda salir de la recesión o de la depresión. De hecho, ese fue un ingrediente muy importante para evitar que la crisis financiera de 2008 y 2009 se convirtiera en una gran depresión. Existía un riesgo muy grande de que pudiera llegar a ser tan grave como la depresión de los años 30. Pero los bancos centrales trabajaron muy eficazmente para evitar que eso sucediera. Hubo una recesión, es cierto, pero no fue tan profunda como muchos temían. Ahora bien, esta política monetaria de los bancos centrales se basa fundamentalmente en la idea de que la mayoría de la gente utiliza dinero creado por el gobierno para sus transacciones. Si, en cambio, la gente utiliza criptomonedas creadas de forma privada, como el Bitcoin, entonces el Banco Central ya no tiene el mismo control sobre la oferta monetaria. No tiene control sobre la cantidad de Bitcoins que hay en circulación y, por lo tanto, no puede ayudarnos a salir de las recesiones. Otro punto que usted plantea es que las criptomonedas facilitan las transacciones ilícitas. ¿Cómo es eso? Bueno, una característica importante del Bitcoin es su anonimato. Se puede saber que se hizo una transacción en particular, pero no se sabe quiénes fueron las partes en esa transacción. Y eso significa, y sabemos que esto es un hecho, que las partes de las transacciones pueden ser delincuentes. Las criptomonedas son una muy buena forma de realizar transacciones delictivas y ocultarlas bajo el anonimato. Usted también ha dicho que la minería de las criptomonedas requiere muchísima energía y produce un enorme daño ambiental. ¿Sigue pensando así? Sí, lo he hecho. Ese es un argumento que se ha presentado en contra de algunas criptomonedas, no todas, porque algunas criptomonedas pretenden evitar el daño ambiental. Pero sí ocurre con el Bitcoin. Si quieres minar Bitcoin, tienes que resolver algunos problemas extremadamente complicados con tu computadora. El cálculo en sí quema una enorme cantidad de energía y, por lo tanto, en un sentido significativo, la criptomoneda contribuye al calentamiento global, en la medida en que las computadoras están quemando energía para resolver estos problemas. Están quemando combustibles fósiles. Los combustibles fósiles liberan dióxido de carbono a la atmósfera y eso tiene un impacto en el medio ambiente. ¿Pero qué le responde a los partidarios del Bitcoin que dicen que las criptomonedas le permiten a la gente pasarle por encima a los bancos y evitar pagarle a los bancos comisiones exorbitantes? ¿Qué hay de malo en eliminar al intermediario y dejar que la gente haga transacciones entre sí de una manera más barata? No hay nada de malo en eso. De hecho, si hay un punto bueno de las criptomonedas es el hecho de que las transacciones no tienen que pasar por los bancos. Pero no hay ninguna razón por la que únicamente las criptomonedas privadas puedan dar ese beneficio. Lo que me gustaría que sucediera, y esto ha comenzado a ocurrir en los gobiernos o algunos bancos centrales, es que crean su propia criptomoneda. Será dinero confiable, pero en forma electrónica, y la gente podrá enviarlo a todo el mundo con la misma facilidad con la que actualmente envía bitcoins a todo el mundo. Por lo tanto, no me opongo a la idea de la moneda electrónica. Creo que está bien, pero creo que debería ser una moneda gubernamental, no una moneda privada. ¿Y eso está pasando? ¿Las criptomonedas emitidas por gobiernos? Comenzó, o al menos se ha comenzado a discutir en Europa. Hasta donde sé, en realidad no lo han llevado a cabo, pero ciertamente están hablando de ello muy seriamente. La victoria electoral de Trump ha sido festejada por varios magnates de la industria de las criptomonedas que donaron muchos millones a su campaña electoral, esperando que el gobierno entrante, el gobierno de Trump, relaje regulaciones a las criptomonedas. ¿Usted cree que eso va a pasar? Sabes, no soy un pronosticador político. No sé si eso va a pasar, pero por el hecho de que los partidarios de las criptomonedas hayan estado apoyando a Trump y que el propio Trump parezca estar a favor de las criptomonedas, me preocupa que pueda suceder. No estoy seguro de que el presidente electo entienda muy bien el lado negativo de las criptomonedas. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle al Premio Nobel de Economía, Eric Maskin, qué piensa de las inversiones individuales en Bitcoin. O sea, ahora que las criptomonedas podrían ser beneficiadas por Estados Unidos tras el triunfo de Trump, ¿se van a convertir
en inversiones más seguras o no necesariamente? No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando con el Premio Nobel de Economía Eric Maskin el nuevo auge de las criptomonedas, especialmente el Bitcoin, después del triunfo electoral de Donald Trump. El Bitcoin se disparó en más de un 30% en los primeros 10 días después de la elección de Trump y en más de un 100% desde principios de año. Varios grandes empresarios que promueven las criptomonedas, empezando por Elon Musk, le apostaron fuertísimo a Trump, esperando que su gobierno permita un ambiente regulatorio mucho más laxo para la industria de las criptomonedas y le dé más legitimidad. Y ahora mucha gente está comprando criptomonedas pensando que se viene una época de oro para estas monedas virtuales. ¿Pero va a ser así? ¿O este es un globo que se va a pinchar en cualquier momento como ya pasó varias veces antes? Sigamos con la entrevista con el Premio Nobel de Economía Eric Maskin. Profesor, si el presidente electo Trump desregula algo o permite un ambiente más favorable para las criptomonedas, como lo esperan los magnates de la industria que apoyaron su campaña, ¿cuál sería el impacto de eso? El impacto inmediato, creo, sería un aumento de la actividad ilegal. En las circunstancias actuales es bastante difícil detectar transacciones delictivas en criptomonedas y será aún más difícil con menos regulación. Es muy probable que veamos subidas y bajadas aún mayores en los mercados de criptomonedas si hay menos regulación. Y en el futuro, mi preocupación sobre el impacto en los bancos centrales también puede hacerse realidad y vamos a perder nuestra capacidad de luchar contra las recesiones. Vayamos a la pregunta que seguramente se están haciendo la mayoría de quienes nos están viendo. ¿Qué pasa con los inversionistas individuales? Yo conozco gente, amigos, que están viendo el precio del Bitcoin, cómo se disparó en las últimas semanas, y dicen, bueno, esta industria va a seguir creciendo ahora que ganó Trump, voy a comprar Bitcoins. ¿Qué sugiere usted que hagan? Bueno, no soy un asesor de inversiones, pero lo que sí sugiero es que se observen la historia del Bitcoin y las enormes oscilaciones que ha experimentado a lo largo de estos años. Claro, está subiendo ahora, y tal vez lo haga durante un tiempo, pero no hay razón para pensar que subirá para siempre. También habrá caídas en el futuro. Y a menos que puedas prever perfectamente el futuro y sepas dónde se producen los auges y las caídas, creo que es algo muy arriesgado. ¿Pero qué dice de los partidarios de las criptomonedas que dicen que ahora con el triunfo de Trump cambió todo? Porque es probable que haya un entorno regulatorio más favorable para las criptomonedas. O sea que estamos en un nuevo mundo donde las criptomonedas van a ser menos volátiles que antes. ¿Qué le responde? Una vez más, no veo ninguna razón para que haya menos volatilidad. Las razones de las caídas en el pasado no fueron porque hubiera demasiada regulación, sino todo lo contrario, como cuando se descubrió el fraude de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX. No se desplomó por una regulación excesiva. Se podría argumentar que fue justo por lo contrario. Si hubiera habido una mejor regulación, ese fraude se podría haber descubierto antes. Por lo tanto, creo que quienes dicen que se reducirá la volatilidad están totalmente equivocados. Creo que podríamos ver más volatilidad. Por último, profesor, la ciudad de Detroit y estados como Colorado, Utah y Luisiana han permitido el uso de criptomonedas para pagar algunos impuestos. El Salvador también permitió el uso de los bitcoins más generalizado y Miami creó una Miami Coin, aunque creo que después la suspendió. ¿No será algo más común eso, cada vez más común eso en el futuro próximo? Me preocupa una tendencia como esa. No creo que queramos normalizar el Bitcoin por los peligros asociados. Es bastante fácil pagar los impuestos a la antigua usanza. Yo pago mis impuestos electrónicamente, mediante un débito en mi cuenta corriente. Eso no es tan difícil. No veo por qué pagarlo en Bitcoin me haría la vida mucho más fácil. Profesor Eric Maskin, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a hablar con dos empresarios de la industria de las criptomonedas. Y después, mi opinión sobre el futuro del Bitcoin y las criptomonedas. No se vayan, ya volvemos.
Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando el nuevo auge del Bitcoin y de las criptomonedas, especialmente desde el triunfo electoral de Donald Trump. El Bitcoin se disparó más de un 30% en los primeros 10 días tras la elección de Trump y más de un 100% desde principios de año. Varios grandes empresarios que promueven las criptomonedas, empezando por Elon Musk, le apostaron fuerte a Trump esperando que permita un ambiente regulatorio mucho más laxo para la industria de las criptomonedas y le dé mucho más legitimidad. ¿Pero van a ser una inversión segura estas monedas virtuales o va a seguir siendo algo muy, pero muy volátil y peligroso, como nos decía en los bloques anteriores el Premio Nobel de Economía Eric Maskin? Tenemos con nosotros a Gabriel Gruber, fundador de Exactly Protocol, una plataforma que ofrece inversiones en criptomonedas, y a Julián Colombo, director para Sudamérica de la plataforma de compraventa de criptomonedas Bitso. Empecemos con Gabriel Gruber. Gabriel, gracias por estar con nosotros. Bueno, lo decíamos recién, el Premio Nobel Maskin nos decía que aunque el Bitcoin y otras criptomonedas se dispararon en las últimas semanas, siguen siendo una inversión, dice él, terriblemente volátil y peligrosa. ¿Cuál es tu respuesta? Sí, es correcto, cuando algo sube mucho, por definición es volátil, así que también hay que tener cuidado. Creo que criptomonedas es como una definición muy genérica. Por un lado tenemos Bitcoin, que como habrán visto, subió muchísimo y ya tiene casi 2 trillones de dólares. En español serían 2 billones. O sea, sería como una de las compañías más valiosas del planeta en su market cap, en lo que vale el mercado. Bitcoin es como un oro digital, o sea, obviamente tiene mucha volatilidad, pero yo creo que llegó para quedarse. O sea, no veo que Bitcoin, alguien pierda todo su dinero por comprar Bitcoin. Obviamente puede tener mucho cambio en el precio. Y después hay otras criptomonedas como Ethereum que permiten hacer cosas más interesantes. Y después tenés las meme coins que se movieron muchísimo, que esas sí son muy, muy peligrosas porque realmente no sirven para mucho más que nada, un juego de suma cero. Así que te diría que dentro de las criptomonedas como que trataría de pensar en los distintos tipos que hay. Bitcoin me parece que es como oro digital, con lo bueno y lo malo que eso tiene. Obviamente se mueve el precio, hay que tener cuidado. Algunos dicen que no tienen que poner más del 1% de su portafolio en Bitcoin, eh, otros dicen que tiene que ser un poco más, pero muy poca gente dice que tiene que ser cero. Y después tenés de vuelta un montonazo más de criptomonedas. Te diría que la gran mayoría en el largo plazo no van a tener mucho valor y me concentraría más en Bitcoin, en Ethereum y en algunas otras que son las que realmente están descentralizadas y tienen un uso interesante, ¿no? Vamos con Julián Colombo de la plataforma Bitso. Julián, gracias por estar con nosotros. Bueno, lo decíamos recién, el Premio Nobel Maskin nos decía que aunque el Bitcoin y otras criptomonedas se dispararon en las últimas semanas, siguen siendo una inversión, dice él, terriblemente volátil y peligrosa. ¿Cuál es tu respuesta? Mira, primero que nada, bueno, muchísimas gracias. Coincido en que pueden ser algo volátiles, luego podemos debatir la parte de peligroso, tengo una visión distinta. Sin dudas, el Bitcoin en particular y muchas de las otras criptomonedas son un activo volátil, como hay muchos otros en otros mercados también. Sin embargo, creemos que forma parte de la educación que tanto desde las empresas como los inversores a nivel particular tienen que hacer en cuando entran a un tipo de portafolio, ¿no? Si las comparamos, depende también el nivel de volatilidad con qué la comparemos, ¿no? Digo, si la comparamos con el precio del dólar, sin duda el precio del Bitcoin es más volátil o tiene más subas y bajas. Pero si la comparamos con alguna acción de alguna empresa X en la bolsa de los Estados Unidos o en alguno de los mercados emergentes, que hoy podemos discutir, ¿no? Cuánto o más volátil es o menos volátil. Él, el profesor Maskin, también hace el señalamiento de que las criptomonedas son perjudiciales porque le quitan a los países la capacidad de luchar contra las recesiones. Sí, hoy Bitcoin está más visto como un commodity que como una moneda. Para la Security Exchange, para el gobierno americano, el regulador, Bitcoin es un commodity, como si fuese oro, petróleo, etcétera, con lo cual no compite directamente con la moneda, con el dólar, digamos, sino que es parte de un set de cosas que uno puede tener. Si una Reserva Federal empieza a comprar Bitcoin, bueno, va a ser un porcentaje muy chiquito de sus activos el Bitcoin. Eh,
Con lo cual lo veo al Bitcoin en particular como un complemento a la política monetaria. No creo que el Bitcoin vaya a reemplazar ninguna moneda. De hecho, tiene un montón de problemas que no se van a poder resolver para que sea adaptado como moneda de uso corriente. Pero sí me parece que es algo muy interesante para pensarlo como si fuese, bueno, los bancos centrales tienen oro como parte de sus activos, bueno, por ahí empiezan a tener Bitcoin como parte de sus activos. Y después hay otros criptomonedas que podrían tener una función más de reemplazar al dólar. No sé si habrán charlado también del tema de las stablecoins, estas monedas que hay, que son uno a uno con el dólar, que se están usando muchísimo. Actualmente se están usando en algunos casos más que las tarjetas de crédito en el mundo, porque es una manera muy simple y relativamente económica y segura de enviar dinero a cualquier lado del mundo en un dólar, una stablecoin. Por ejemplo, USDC es una que está regulada en Estados Unidos y eso se usa muchísimo en el día a día para comprar, vender, enviar remesas. Así que, de vuelta, el Bitcoin lo veo más como un commodity. Después tenemos estas stablecoins que son como uno a uno con el dólar. Y sí, después hay un montón de activos especulativos que también son parte del menú, ¿no? Pero no creo que vaya a reemplazar al dólar. Julián, ¿cuál es tu respuesta? Mira, creo que acá las cripto vienen a ser una opción más, ¿no? Yo creo que hay algo que no está tan avanzado en el mundo es el uso de las cripto por parte de los gobiernos. Hay algunos casos pequeños como El Salvador o como Japón en ciertas pruebas piloto y en la región Brasil es el más avanzado, ¿no? Que está intentando crear una criptomoneda por parte del Banco Central. Lo cierto es que creo que acá las cripto pueden ser una opción competitiva que se complementen con las herramientas de política monetaria que los gobiernos han venido utilizando tradicionalmente, que no siempre han sido exitosas, ¿no? También digo, más allá, o cuando vemos que hay gobiernos que tienen todas las herramientas a su alcance y aún así no pueden mitigar problemas como la inflación, la volatilidad del tipo de cambio de la moneda local y demás, digo, nos hace también poner en duda como si son realmente exitosos o efectivos estos métodos tradicionales que conocemos hasta hoy. Yo creo que acá las cripto, que son una herramienta que no pueden ser manejada a voluntad por los estados, digo, salvo que sean creadas como en el caso de la de Brasil que te mencionaba antes, pueden dar alternativas que quizás novedosas y hasta que puedan tener algunos casos de uso más útiles que los que conocemos hasta hoy. Me encantaría para este tiempo que viene que los estados empiecen a interesarse más activamente por el uso de las criptomonedas como estas herramientas y que empiecen a ver cuáles pueden ser las potenciales ventajas que pueden tener. Yo creo que realmente hay muchas cosas en las que se pueden complementar con los métodos tradicionales y que pueden colaborar a solucionar este tipo de problemas que se hacen con la política monetaria, ¿no? El profesor Maskin también hace el señalamiento de que las criptomonedas son usadas para actividades delictivas y dice que cuanto más se aumente su uso, más actividades ilícitas va a haber. ¿Qué respondes? Sí, a ver, es verdad que se ha usado criptomonedas para hacer pagos de actividades ilegales, pero por los números que yo estoy viendo, digamos, el efectivo sigue siendo la manera más simple y más segura para hacer las actividades ilegales porque no deja ningún tipo de rastro. En cambio, las criptomonedas, por definición, cuando se envían o se reciben, hay un rastro, hay una transacción, queda pública esa transacción. Si bien no se sabe quién le envió a quién esa criptomoneda, se podría eventualmente traquear desde dónde, etcétera, con lo cual te diría que si bien se usa para operaciones delictivas, me parece que estamos años luz de distancia con respecto al efectivo y en cualquier forma deja rastros, o sea que tampoco es tan interesante para ese fin. Pero sí, es uno de los temas que hay que tener en cuenta y hay políticas en Europa, por ejemplo, si uno envía más de tanta cantidad de criptomonedas a otra cuenta, ya uno tiene que hacer una declaración jurada. Entonces los gobiernos tienen algunas regulaciones respecto a eso, ¿no? Yo creo que si Trump y el Congreso americano se ponen de acuerdo en una regulación para el sector, va a ser mucho mejor que lo que hay ahora, que no hay regulación. Si hay regulación, está claro lo que se puede hacer y está claro lo que no se puede hacer y el gobierno puede ejercer algún tipo de control. Entonces, va a depender mucho de cómo se hace regulación, pero yo soy muy optimista respecto a que es mejor que haya regulación a que no haya, en el sentido que vamos a evitar estos Ponzi en el futuro, estos problemas que nadie sabe qué está pasando. ¿Qué respondes a eso mismo, el argumento de que si se permite un uso más generalizado del Bitcoin y las criptomonedas, se van a facilitar las actividades ilícitas? ¿Cierto o falso? Eso creo que es un mito que hay que derribar, ¿no? Primero, digo,
tanto el Fondo Monetario Internacional como varios organismos de la ONU reafirman todo el tiempo que todavía el activo más utilizado para las actividades ilícitas es el dinero en cash, ¿no? Creo que las ventajas que tienen las criptomonedas es que o sea, la tecnología sobre la que están basadas, básicamente es una tecnología que se llama blockchain, ¿no? Es el mecanismo criptográfico sobre el que las criptos se basan, hace muy posible de poder trazar todas las transacciones. Y ya hay grandes compañías en el mundo, como Chainalysis, que está colaborando con los ministerios públicos fiscales de varios países, que se dedican justamente a trazar o a seguir el camino de las criptomonedas utilizadas para las actividades ilícitas. Entonces digo, creo que es una gran ventaja, creo que a medida que aumente el conocimiento sobre cómo se traza, sobre las herramientas que hay, va a ser cada vez más difícil que las criptos sean utilizadas para estas actividades. Y por otro lado, también estamos viendo el advenimiento de las regulaciones en los distintos países, que digo, más allá de lo que algunas personas, de lo que llamamos los fanáticos cripto, puedan pensar que quieren estar lejos de cualquier tipo de regulación, creo que tener una regulación que proteja a los usuarios o a los inversores de los distintos países es muy buena y que sin duda puede luchar contra este problema también. Otra crítica que se hace al Bitcoin y las criptomonedas es el tema ambiental, ¿no? El tema que la minería de estas monedas virtuales derrocha muchísima energía. Es cierto, o mejor dicho, era cierto. Hoy en día creo que hay 2 o 3 avances que estamos viendo que van en camino a derribar ese problema también. El primero, ya más del 50% de la energía utilizada para minar Bitcoin, ¿no? Que es la principal criptomoneda, viene de fuentes verdes. O sea, se está transicionando hacia un tipo de energía más amigable con el ambiente para poder bajar este problema que sin duda fue un gran problema hace unos años. En segundo lugar, hay tecnologías o hay diferentes criptomonedas que están transicionando hacia una nueva tecnología, hacia otra manera de minar cripto o de validar las transacciones, ¿no? Que eso es lo que técnicamente se hace cuando se mina cripto, que bajan hasta en un 99% el consumo energético. Es decir, las diferentes comunidades están trabajando en ver cómo mitigar este problema. Y en tercer lugar, se están modificando el sistema de incentivos para la minería para que también justamente vayan migrando hacia estas maneras más amigables. Entonces, yo creo que sí era un problema, lo sigue siendo, aunque en menor medida, pero sin duda vamos a ver un gran progreso en los próximos años en este tema. Y esa crítica viene de hace mucho. En el caso de Bitcoin, el consumo energético de toda la red Bitcoin es 0,1% del consumo energético global. Nada, equivale por ahí al consumo de alguna ciudad del mundo. Es un tema que eventualmente se va a solucionar con energía renovable, etcétera. Y en el caso del resto de las criptomonedas, fundamentalmente Ethereum, tienen otro sistema que no requiere del minado de uso intensivo de electricidad, que es un poco más técnico, pero básicamente uno guarda sus monedas en un contrato y eso le da como una garantía. Entonces, se llama Proof of Stake, y este nuevo sistema que ya está hace 2 años funcionando para Ethereum, reduce en un 99,9999 el consumo electrónico, el consumo de electricidad para Ethereum y todas las demás criptomonedas. Así que te diría que hoy Bitcoin es la única que está consumiendo electricidad, pero ese número es bastante chico en términos de todo lo que genera, y calculo que va a ser todo energía renovable en el futuro. La mayoría de las compañías que minan Bitcoin usan energía, digamos, lo más barata posible, y eso tiene que ver con renovables. Gabriel Gruber, Julián Colombo, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar con el escritor peruano Santiago Roncaliolo, que está presentando una nueva novela en la Feria del Libro de Miami. Y después, mi opinión sobre el auge del Bitcoin y las criptomonedas. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Se está llevando a cabo la Feria del Libro de Miami, donde, entre varios otros autores, se presenta el escritor peruano Santiago Roncaliolo. Está presentando una nueva novela llamada Accidente. Lo entrevistamos hace pocas horas. Veamos la entrevista. Santiago, gracias por estar con nosotros. Santiago, tu nueva novela, Accidente, cuenta la historia de una mujer muy exitosa que después de que su hija sufre un accidente de tránsito, termina resolviendo sus problemas con bandas criminales en vez de ir a la policía. ¿De dónde salió la idea? Bueno, esta historia fue originalmente escrita como un podcast que leyó la actriz mexicana Vanessa Bauche.
Eh, y quería hacer una historia, quería hacer un thriller muy latinoamericano. Una historia en la que se reconozca a todo latinoamericano, que una de las cosas que tenemos todos en común es que sabemos que si nos pasa algo y tenemos miedo, no vamos a la policía. Bueno, me has acordado de un chiste viejísimo de México que dice que si te asaltan en la calle no grites, porque puede venir la policía. Y será peor, sí. Y eso es un poco lo que le pasa a ella, ¿no? La hija de Maritza ha tenido un accidente. Maritza cree que no ha sido un accidente. Hay un tipo muy siniestro que la ronda. Y lo que ella necesita para tener seguridad, para tener justicia, no se lo va a dar el Estado, no se lo va a dar la policía, no se lo va a dar un juez. Y entonces busca en el lado oscuro la protección, la justicia, la seguridad que le debería dar el Estado. Y tiene que ver con cosas que están pasando en América Latina, ¿no? Y que sobre todo ocurren con la gente que tiene dinero, que es la que puede pagar porque alguien más le dé los servicios que le debería dar el Estado. Y entonces es como las mafias se van comiendo al Estado, como está pasando en muchos países. Este es un retrato de cómo las mafias se van devorando lo que debería estar haciendo el Estado. ¿Te inspiraste en algún hecho concreto? Bueno, en muchos. Yo siempre estoy escuchando cosas que me cuenta la gente, ¿no? Y de alguna manera me impactó mucho un millonario que conocí en Brasil, en Bahía, eh, que era un señor forrado de dinero que no podía salir de la calle, que no puede salir de la calle, que tiene tanto miedo de lo que le pase en la calle, que 3 meses al año, con todos sus millones, se desplaza a Madrid para vivir como vivo yo, como vive cualquier persona de clase media que puede salir por la noche, irse al cine, irse a cenar, a lo mejor te emborrachas, vuelves a tu casa, no te pasa nada. Eh, el proceso que vive Maritza es el de darse cuenta de que su vida, de lo que ella considera éxito y dinero, su vida es una cárcel también. Y de hecho ella está narrando toda la historia desde la cárcel y es difícil, o sea, el lector tiene que decidir si cuando ella termine en la cárcel, ha caído en desgracia o se ha liberado de una cárcel aún más agotadora, que era la vida que tenía antes. Y yo creo que, además lo siento, en toda América Latina, que cada vez la gente cree menos ya en todo el Estado. Eso también representa un poco Maritza, ¿no? Hay una promesa de principios de los 90, cuando cae el muro de Berlín, y entonces la nueva promesa es que todos vamos a ser democracias prósperas, estables, igualitarias, libres, y que tendrás éxito según tu mérito, ¿no? Y que si eres bueno crecerás y si no, no. Y yo creo que pasados 30 años cada vez hay más gente en América Latina que siente que no, que si eres rico seguramente te vas a morir rico y si eres pobre seguramente te vas a morir pobre. ¿Cómo ves a Perú? Porque si hay un país donde se ha perdido fe en las instituciones es el tuyo, ¿no? Yo estuve hace poco, vi una encuesta que dice que la presidenta, si no me equivoco, tiene una popularidad del 3%. Sí, algo así, y el Congreso poco más. Bueno, la situación de seguridad es cada vez peor, la economía es cada vez peor, la esperanza de la gente en el país es cada vez menor. Y lo más grave es que a toda esta gente en la que no creemos, la elegimos nosotros. Lo que está en crisis ya no es solamente las instituciones, es ¿podemos tener una democracia? O sea, hemos llegado aquí votando y hemos llegado aquí después de 20 años de una democracia que crecía económicamente y que se suponía que era maravillosa. Lo que yo siento que está en duda en Perú y en menor medida también en otros sitios es ¿qué es lo que pasa? Hemos hecho las tareas, hemos hecho lo que debíamos hacer, hemos tenido democracia y no estamos viviendo bien, ¿no? Y eso también creo que lo encarna un poco esta novela. Bueno, ok, pero por otro lado hay que poner las cosas en perspectiva, ¿no? Porque ni Perú, ni Argentina, ni cualquiera de los otros países han tenido 8 millones de personas que han huido despavoridos, como en Venezuela o en Cuba, ¿no? Ni la falta de libertades que hay en esos países. Totalmente de acuerdo. Pero una cosa que he aprendido, totalmente cierto. Lo que pasa es que cuando a ti te va mal, tú no te comparas con otro país, tú te comparas con tus padres. Tú te comparas en qué esperabas tener, qué es lo que no tienes, ¿no? Por supuesto que hay cosas mucho peores y por supuesto que Venezuela es claramente una de ellas. Pero Venezuela también es el fin
de un sueño, ¿no? De algo que la gente creyó que iba a ser otra cosa. Creo que hay un momento, en este momento general, y en eso sí estamos todos juntos, en que no funcionó ni una cosa ni la otra como debería haber funcionado al menos, ¿no? Bueno, o hay una cosa que funcionó menos mal que la otra. Santiago, muchísimas gracias y suerte con tu nueva novela El accidente. ¿Tenemos que ir a un corte? Cuando volvamos, mi opinión sobre el nuevo auge de las criptomonedas. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Como les contaba al principio del programa, hay un nuevo boom del Bitcoin y de las criptomonedas en general. El precio del Bitcoin se disparó más de un 30% en los primeros 10 días tras la elección de Donald Trump y en un 100% en lo que va del año. Los grandes empresarios que promueven el Bitcoin y las criptomonedas, empezando por Elon Musk, donaron muchos millones de dólares a la campaña electoral de Trump, esperando que permita un ambiente regulatorio mucho más laxo para la industria de las criptomonedas y le dé mucho más legitimidad. Y entonces mucha gente está corriendo a comprar bitcoins pensando que su precio va a seguir subiendo. Pero asumiendo que el gobierno de Trump le dé un tratamiento regulatorio más amigable a las criptomonedas, ¿se van a convertir en monedas más seguras, menos volátiles? ¿O esto es un globo que se va a reventar en cualquier momento como ya pasó antes? Creo que fue muy, pero muy interesante lo que nos dijo en el programa de hoy el Premio Nobel de Economía Eric Maskin. Él dice, ustedes lo escucharon, que el uso cada vez mayor del Bitcoin y otras criptomonedas va a dejar a los gobiernos sin herramientas para combatir las recesiones económicas. Porque cuando el Estado controla la emisión de dinero y hay una recesión, bueno, el Banco Central puede emitir pesos o dólares para estimular la economía, para poner más dinero en la calle. Pero si la economía está en manos anónimas, fuera de la órbita del Estado, los países se van a quedar sin esa herramienta para poner más dinero en la calle y combatir las recesiones económicas. Los defensores del Bitcoin argumentan que una de las cosas buenas de las criptomonedas es que permiten pasarle por encima a los bancos y le permiten a la gente no tener que pagar comisiones bancarias exorbitantes. Y eso es cierto. Aunque también es cierto que eso podría lograrse si los países emiten versiones digitales de sus monedas existentes, ¿no? Como dólares digitales o pesos digitales. Hay muchos otros peligros asociados con las criptomonedas si no están bien reguladas, como por ejemplo que se usen para más actividades ilícitas o que le hagan perder sus ahorros a mucha gente que se encandila con las últimas noticias sobre el auge de los precios del Bitcoin y creen que van a poder hacer un dinero rápido y fácil. Mi consejo personal a mis amigos que se están metiendo en Bitcoin, bueno, si tienen un dinerito que les sobra como para jugar, como si fueran al casino, ok, pero no les recomiendo que lo hagan pensando en esto como una inversión. Recuerden, así como el Bitcoin acaba de subir ahora, se desplomó de $62.000 por moneda a unos $20.000 por moneda hace 2 años. O sea, quienes tenían bitcoins en ese momento perdieron el 72% de lo que tenían en esa moneda virtual. En otras palabras, yo me inclino por lo que dicen los empresarios más serios de la industria de las criptomonedas, que aconsejan a sus clientes no gastar más del 1% de sus ahorros en estas monedas virtuales. Porque, de nuevo, quienes piensan en esto como una inversión, corren un serio peligro de perder hasta la camisa. Bueno, se nos acabó el tiempo por hoy. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresoppenheimer.com. Visítenme en mis redes sociales, en X, lo que en sus buenos tiempos se llamaba Twitter, ahora también en Blue Sky, en mi página de Facebook, en mi cuenta de Instagram, y no se pierdan mi nuevo libro, Cómo salir del pozo. Ya está en todas las librerías físicas y virtuales. Gracias, hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de...
UADE, la universidad argentina que te forma para triunfar en el mundo, con laboratorios, tecnología y prácticas que te impulsan al mercado laboral, viajes de estudio a las principales ciudades del mundo. Vos elegís dónde, cuándo y cómo estudiar. Construí tu futuro en UADE, una gran universidad. ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo. En Cómo salir del pozo, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.